Igual que voy a hacer un poco igual que la vez pasada, voy a ver aquí pues, las notas del libro y voy a ir haciendo énfasis en algunos puntos, ¿sí? Eh, eh, la primera parte del capítulo es sobre, bueno, de hecho hay un capítulo que es de historia, ¿no? De cómo se llegó a la formulación axiomática de la teoría de la probabilidad. Eh, Les quiero comentar solamente algunas cosas que pueden ser interesantes. Eh, bueno, primero, pues lo que ya es común, se considera que el cálculo de probabilidades, no todavía la teoría de la probabilidad. Ahora les digo cómo veo yo la diferencia. El origen está en los problemas que resolvieron Pascal y Fermat en el año 1654. Básicamente, bueno, hubo más problemas, pero digamos los dos que tuvieron como más importancia, uno es el del lanzamiento de un par de dados, el Chevalier de Méret, que se supone que era un jugador, y tenía también algo de conocimiento de matemáticas, sabía que si se lanzaba un dado 4 veces, él podía apostar con ventaja, es decir, con probabilidad mayor que un medio, perdón, a que obtenía por lo menos una vez 6, por lo menos un 6 en alguno de los 4 lanzamientos. Lo que no sabía, o por lo menos no estaba seguro, es qué pasaba en el caso de un par de dados. Y entonces preguntaba cuántos lanzamientos de un par de dados se requieren para que se pueda apostar con ventaja a que en ese número de lanzamientos se obtiene por lo menos en una ocasión un par de 6. Él pensaba que la respuesta era 24, porque hacía pues lo que se llama una regla de 3, ¿no? Decía, con un dado hay 6 posibilidades y ahí se requieren 4. Con un par de dados hay 36 posibilidades, entonces se requieren 24. Pero no, pues se ve que no estaba convencido de su resultado y se lo plantea a Pascal. Pascal lo resuelve y encuentra que el resultado es 25, que se requieren por lo menos 25 lanzamientos del par de dados para que la probabilidad de obtener por lo menos 6 en una ocasión sea mayor que un medio. Este problema se lo plantea a su vez a Fermat. Fermat lo resuelve con su propio método, porque no se van a conocer las soluciones, se las escondían. De hecho, cuando Pascal escribe a Fermat, no le dice cómo lo resolvió, le plantea el problema. Fermat lo resuelve y llega al mismo resultado. Pero tampoco le dice cómo lo resolvió. Pero bueno, les da mucho gusto que a Pascal, creo que sobre todo dice, no, pues veo que la matemática aquí en París, no, Pascal no vivía en París, Fermat creo que vivía, la matemática en París y allá donde vivía Pascal es la misma. Pero bueno, entonces bueno, se considera que ahí se inicia el cálculo de probabilidades. Y bueno, sí, efectivamente, ya se habían resuelto algunos problemas de probabilidad antes. De hecho, por las soluciones que dan Pascal y Fermat, ya había una cierta idea de dividir el número de casos favorables a un evento entre el total de casos para calcular una probabilidad. Ya había una idea no así formalmente definida, pero ya se tenía esa idea. Quisiera comentar aquí algo. Bueno, sí, estas soluciones que dan Pascal y Fermat, sí, efectivamente, si bien antes se habían resuelto problemas de probabilidad, estas soluciones que dan Pascal y Fermat sí permiten como ya empezar a establecer una teoría general o métodos generales para resolver este tipo de problemas de probabilidad. Bueno, el otro problema que resolvieron es el que se llama de la división de apuestas, que era un problema que se había planteado desde hacía muchos años antes que ellos. Dos jugadores están jugando lo que se podría llamar una partida, digamos un volado, en donde cada uno tiene la misma probabilidad de ganar que de perder.
cuando lo juegan consecutivamente. Cuando uno de los dos gana, acumula un punto. Están jugando y juegan a, no sé, digamos a 10 puntos, digamos. El que llegue primero a 10 puntos gana el juego. Entonces, hay varios planteamientos. Uno sería que, están jugando y cuando un jugador lleva, no sé, 4 puntos y el otro 6, se les pierde la moneda y ya no pueden seguir jugando. Entonces, la pregunta es cómo se debería, hay una apuesta sobre la mesa de cada uno, cómo se deberían repartir las apuestas de manera que se tomara de manera correcta, no se entendía, habría que precisar qué quiere decir eso, la situación en la que estaban. La solución que se había dado con anterior, o una solución, es que pues la proporción de las apuestas, si uno llevaba 4 puntos y el otro 6, se decía, pues la proporción tiene que ser de 4 a 6. Otros decían, no, fijémonos en lo que falta. A uno le faltan, pues igual 4 a 6, ¿no? En este caso, en la proporción de lo que le falta. Y Pascal y Fermat lo que hicieron, pues fue más bien calcular, estando en esa situación, cuál es la probabilidad que tiene cada jugador de llegar primero a 10 puntos que el otro. ¿Sí? La solución que dio Pascal es, finalmente, aunque está basada como en el método de Fermat, pero es curiosa, ¿no? Impacta así a primera vista. Pascal resuelve el problema general usando el triángulo aritmético. El triángulo aritmético, acuérdense que se forma con unos, aquí, en los lados, y se llena aquí 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y así, ¿no? Un 1, un 1, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, etc., ¿no? Entonces decía, la solución que dio Pascal fue la siguiente, dijo, primero sí se dieron cuenta que, como que es obvio que el problema tiene que ver más bien con el número de puntos que le falta a cada jugador y no con los que lleva. Entonces Pascal, la solución fue la siguiente, dijo, supongamos que al jugador A, le faltan R puntos para ganar. Y al jugador B le faltan S puntos. Entonces dice, entonces consideremos en el triángulo aritmético el renglón que tenga R más S elementos. Sumemos los primeros R y los últimos S, y decía, pues en esa proporción se tienen que repartir las apuestas. ¿Sí? Así. Y esto pues se debe, ya saben, que el triángulo aritmético también se puede escribir usando combinaciones, ¿no? Esas son las combinaciones de 1 en 0, de 1 en 1, de 2 en 0, combinaciones de 2 en 1, 2 en 2, aquí son combinaciones de 3 en 0, 3 en 1, 3 en 2, 3 en 2, y así sucesivamente, ¿no? Estas combinaciones de 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3. Y está la reglita esta, o lo que se demuestra que efectivamente n en m más n en m más 1 es n más 1 en m más 1, ¿no? Entonces el triángulo aritmético son combinaciones y esa fue, de hecho, la solución que había dado Fermat, que el problema se resuelve sumando combinaciones, que son las maneras en que, cuentan las maneras en que cada jugador tiene cuáles son las posibilidades, cuántas posibilidades tiene cada jugador de ganar, y eso lo hace usando combinaciones. Entonces, digamos, ya una vez visto eso, dice uno, pues sí, es el triángulo de Pascal, ¿no? Pero así a primera vista, pues sí suena como, está curioso, ¿no? Que da la solución general. Esos son los problemas que resolvieron, el problema del lanzamiento de dados y el de la división de apuestas.
Más adelante Huygens también resolvió estos problemas y de hecho publicó un libro, es el primer libro de probabilidad donde hace, digamos, como que se expone una teoría del cálculo de probabilidades. Empieza definiendo qué o sea, cómo se... Empieza con como un axioma, digamos, dice, voy a partir de esto. Y de ahí empieza a demostrar cosas y llega a ciertas reglitas que le permiten resolver estos dos problemas que habían planteado Pascal y Fermat. Es el primer libro de probabilidad, así como, de hecho sirvió después para que más gente pues entrara a esta problemática, aunque ya había un libro de Cardano. Cardano había escrito un libro, pero no sé por qué motivo, el libro de Cardano se publicó después de esto, no sé, 1670, por ahí así. Aunque el libro de Cardano debe ser de 1500 y algo, pero no se publicó el libro de Cardano. Igual el libro de Cardano no es... los problemas que planteaba Cardano eran bastante simples. Problemas de conteo, de cuántas maneras se puede obtener los resultados de un par de dados, de 3 dados, de 4 dados, y algunos problemas de probabilidad, pero muy sencillos. Entonces, yo creo que esta es primer libro, la primera obra así como importante del cálculo de probabilidades, que se llama Del razonamiento de los juegos de azar, de Huygens. Bueno, este trabajo lo toma Bernoulli. Además, o sea, aquí la ventaja de Huygens es que él sí publicó sus soluciones y publicó el método, a diferencia de Pascal y Fermat, que nadie sabía cómo habían... De hecho, hasta la fecha, no se conoce bien a bien exactamente cómo resolvieron, no recuerdo si el problema de los dados o el problema de las partidas. Puede uno medio inferir algo por la correspondencia que hay entre Pascal y Fermat, pero en realidad nunca fueron publicadas las soluciones, hasta donde yo sé. Bueno, el libro de Huygens lo retoma Bernoulli y pues para mí que es con Bernoulli realmente donde se comienza ya, digamos, como se le da una base más, no sé cómo decirlo, digamos, bueno, lo considero más importante, o sea, como un inicio más importante. Bernoulli toma el libro de Huygens, sí, y así lo empieza a desglosar, ¿no? Dice Huygens esto, entonces, y empieza a dar otros métodos, y dice, bueno, esto dice Huygens, yo digo esto, ¿no? Y llega a las mismas soluciones. Y publica un libro que se llama El arte de conjeturar, el famoso Ars Conjectandi, que se publica en 1713. Bernoulli murió, me parece que en 1705, es decir, se publicó 8 años después de la muerte de Bernoulli. Yo desconozco a qué se debe, yo tengo la impresión que a Bernoulli no le convencía el resultado que había obtenido en la última parte del libro. Me da esa impresión. Dedica 3 partes del libro a resolver problemas de probabilidad, digamos, los que habían resuelto Pascal y Fermat, algunos que había planteado Huygens, y en la parte cuarta, que viene a ser la más importante del libro de Bernoulli, aunque hay otra parte, hay una parte a la que no se le dio tanta importancia. Huygens había planteado un problema, no sé si es de Huygens o él se lo planteó Pascal y Fermat, no estoy seguro de eso, pero el problema es el siguiente: 2 jugadores P y Q juegan a lanzar alternadamente un par de dados. El juego comienza lanzando P el par de dados con la condición de que se obtiene una suma igual a 6, gana el juego. En caso contrario, el juego continúa lanzando Q el par de dados, con la condición de que si obtiene una suma igual a 7, gana el juego. En caso contrario, se vuelve a la situación inicial. Entonces, empieza P, si obtiene 6, gana. Si no, el turno de Q. Si obtiene 7, gana. Si no, vuelve a P, si obtiene 6, etc., ¿no?
Este problema lo resolvió Huygens utilizando lo que se le conoce ahora como la regla de la probabilidad total, básicamente. Pero es un problema importante porque ya es un experimento, o sea, si lo vemos como experimento aleatorio, es un experimento aleatorio que admite una infinidad de soluciones. O sea, pueden estar ninguno de los, o sea, es posible que ninguno de los dos vaya obteniendo ni 6-7, 6-7 y que el juego se prolongue indefinidamente. ¿Sí? El número de posibles resultados de este juego es infinito. Y Huygens lo resolvió usando la idea de que en la tercera partida, o sea, si se llega a una tercera partida, se regresa al inicio. Entonces ahí encuentra como una fórmula recursiva, ¿no? Nada más tiene que calcular las probabilidades en los dos primeros casos y después ya regresa al inicio. Usando probabilidades condicionales, ¿no? Ya usa ahí probabilidades condicionales. Bernoulli acepta el método de Huygens, pero da otro método que se olvidó, pero que de haberse seguido tal vez la historia sería un tanto distinta a como fue. Bernoulli lo que dijo es lo siguiente, dice, a ver, supongamos que no hay dos jugadores, sino que hay una infinidad de jugadores. Entonces, el primer jugador, si lanza el par de dados, se obtiene 6, gana. Si no, es el turno del segundo, se obtiene 7, gana. Si no, es el turno del tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, calcula la probabilidad que cada jugador tiene de ganar. Entonces dice, bueno, pues aquellos, ahora, está así, ¿no? O sea, el primer jugador se obtiene 6, gana. El segundo se obtiene 7, el tercero se obtiene 6, el cuarto se obtiene 7, etcétera, ¿no? Entonces calcula la probabilidad que tiene cada jugador de la infinidad que tiene de ganar, y eso lo puede hacer porque pues en cada caso hay un número finito, ¿sí? Y entonces dices, bueno, pues ahora pues juntemos a todos los jugadores que ganan con 6 en uno solo, a todos los jugadores que ganan con 7 en uno solo, y la suma de las probabilidades de cada uno de estos, pues es la probabilidad de que ese jugador gane el juego. Bueno, pues es la sigma aditividad, ¿no? Porque está planteando que es la probabilidad de que P gane el juego, es la probabilidad de que lo gane aquí, o acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Y lo que le da es una serie, y bueno, y llega a la misma solución que había llegado Huygens. Entonces, pero este método lo retomó después de Moivre, pero después ya no. Si uno ve más adelante Laplace, que es quien hace una sistematización importante del cálculo de probabilidades, no toca para nada el método de Bernoulli, usando la sigma aditividad. Sí, se olvida, como que se olvida este método de Bernoulli y se quedan con el método de las probabilidades condicionales. Por eso digo que si se hubieran dado cuenta ahí de esto de sumar probabilidades se podría también hacer para el caso infinito, pues tal vez la historia, no, tal vez se me hubiera llegado a lo mismo, pero digo como que la historia, por lo menos en los tiempos, tal vez hubiera sido distinta, pero no, digamos algo así como que ni pelaron a Bernoulli con su método. ¿Cómo? Las críticas que se hacían a la sigma-aditividad, ¿no? Luego estos ejemplos Pero igual, sí, pero eso fue después. Las críticas hacían la sigma-aditividad. Pero igual nadie mencionaba a Bernoulli. Se podría decir, bueno, lo que pasa es que Bernoulli hizo eso, pero para un caso particular, ¿no? Y eso no quiere decir que eso valga para todos los problemas de probabilidad, ¿no? Pero no lo mencionaban. No, de hecho, ya cuando se habla más de la sigma-aditividad, nadie dice, miren, Bernoulli ya lo hizo. No, ni se olvidó así como por completo. Decía, de Moivre lo retoma, también usa series para calcular probabilidades, pero tampoco, o sea, aunque el libro de Moivre tuvo su importancia, tuvo su efecto, que se llama la doctrina del azar, algo así, la doctrina de chances, sí tuvo influencia,
Pero no, ese método no, digamos, como que ya después de eso, ya nadie lo retoma. De hecho, haciendo un comentario Sí. breve sobre ese libro, una parte que es importante, por lo menos para mi profesión, que es la actuaría, creo que es el libro más antiguo en el cual yo he encontrado los métodos de cálculo actuarial. Al final del libro de Doctrine of Chances, Sí. está justamente un apartado especial para cálculo actuarial, Sí, para sí. cálculos relacionados con vidas. Sí, lo aplica con las tablas de mortalidad y todas estas cosas que se tienen ya en esa época, aplica esta teoría, ¿no? No, fue un libro muy importante, el libro de Demoivre, sirvió de base para mucho de lo que siguió después. Ya plantea, por ejemplo, la probabilidad condicional de manera más general, porque la probabilidad condicional se manejaba intuitivamente, se decía, bueno, si era intuitivo, no sé, pero intuitivo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el problema con urnas, ¿no? Aquí hay cierto número de bolas, entonces se elige una urna al azar y luego una bola al azar, y cuál es la probabilidad de que la bola sea roja. Entonces decía, bueno, si se sabe que es de esta urna, la probabilidad es tanto, si se sabe que es de esta urna, es tanto. Y entonces, bueno, pues se hacía lo que se llama ahora la regla de la probabilidad total y se calculaba la probabilidad, ¿no? Pero la probabilidad condicional se tomaba en un sentido intuitivo, ¿no? Se decía, bueno, dado que se elige esta urna, pues entonces estamos en esta urna y ahí se puede calcular fácilmente la probabilidad. De Moivre ya da una definición general, él dice que él habla de la probabilidad de A dado B, no importa si este evento es uno que tiene que ver con una parte posterior del fenómeno que está observando. ¿Sí? O sea, ya da como una definición, aunque después vamos a ver que ahí es donde había uno de los problemas. Con la probabilidad condicional es donde hubo uno de los problemas para poder axiomatizar la teoría de la probabilidad. Ahora les comento más. Pero bueno, les decía, la parte más importante del libro de Bernoulli es la cuarta. En la cuarta parte dice, parece que para hacer una hipótesis correcta sobre un hecho cualquiera, solo es necesario calcular exactamente el número de casos posibles y entonces determinar las veces que puede posiblemente ocurrir un caso más que otro. Pero aquí inmediatamente surge nuestra mayor dificultad, porque este procedimiento se puede aplicar únicamente a muy pocos fenómenos. De hecho, casi exclusivamente a los relacionados con los juegos de azar. Pero hay otro camino que nos conduce a lo que buscamos y nos permite por lo menos hallar a posteriori lo que no podemos determinar a priori. O sea, averiguando a partir de los resultados observados en numerosos casos similares, o sea, averiguando a partir de los resultados observados en numerosos casos similares. Ya hay ahí varias ideas, ¿no? Bueno, para empezar ya está ahí se está planteando ya problemas más allá de los juegos de azar, ¿no? Se está planteando problemas, de hecho lo dice explícitamente, de que una persona de determinada edad esté viva dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Problemas de ese tipo que dice, bueno, ¿y ahí de dónde saco mis casos favorables, igualmente probables, y cómo calculo probabilidades? No, bueno, pero si tengo observaciones, y las tenía con las tablas, entonces podría ser una inferencia. Y dice, ha de suponerse a este respecto que bajo condiciones similares la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso en el futuro seguirá la misma pauta que se ha observado para sucesos iguales en el pasado. Aquí está la idea de esto que yo le llamo el principio de regularidad de las frecuencias relativas. El azar, no sé, en el juego de dados, uno lanza el dado, sí, bueno, cada dado tiene cada número tiene la misma probabilidad de salir. Y cuando uno lanza el dado, pues uno no puede decir cuál va a salir. Pero lo que sí puede uno decir es que si se lanza el dado muchas veces, no sé, 6,000 veces, digamos, para que sea exacto, aproximadamente en 1,000 veces va a salir el 1, en 1,000 veces el 2, en 1,000 veces el 3, etcétera, ¿no? O sea, y si se lanzan más veces, la regularidad,
un sexto del número de veces va a ser el 1, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo llamo el principio de regularidad de las frecuencias, que es interesante, ¿no? Porque podría no darse, ¿no? O sea, uno podría inventarse una sucesión de resultados y no tener ninguna regularidad en la frecuencia. Pero el hecho es que se da, ¿no? O sea, lo interesante es que se da esa regularidad de la... Sí. ¿Ese principio qué es? O sea, Es un principio que, a ver, no es un teorema, no es un axioma, no se puede demostrar, porque hay un problema. Ahora lo comento ahora que vea el resultado de Bernoulli. Pero a ver tú, ¿cuál es tu, cuál es ¿cómo era eso precisamente? O sea, porque sí, porque no es un teorema, no es una regla. ¿Qué es? O sea, es dogma de fe. No, es algo que viene de las observaciones. Es como una hipótesis científica, ¿no? O sea, es como una hipótesis que viene de que eso es lo que se observa. De hecho, los jugadores de dados, que ya estaba muy difundido el juego de dados, pues sabían algo de eso, ¿no? Cuando apostaban sabían, bueno, a ver, es claro que es más difícil obtener 5 números iguales, digamos, si lanzas 5 dados, 5 números iguales, a obtener, no sé, un par solamente, ¿no? Entonces, si lo haces muchas veces, pues pocas veces vas a obtener 5 números iguales y más veces vas a obtener un par solamente, ¿no? Y eso lo usaban para las apuestas, ¿no? O sea, cuando uno apuesta, tú dices, voy a ver cuál es mi juego, qué posibilidad tengo, y pues eso está basado en una frecuencia, es como funcionan los casinos, ¿no? A base de eso, ¿no? Que saben que la frecuencia relativa con la que ocurre un evento se mantiene aproximadamente constante. De manera que aunque en un caso pierdan, saben que a la larga van a ganar, ¿no? En mi opinión, los casinos son, pues creo que es el único lugar en donde explícitamente, porque se hace en otros lados, se permite robarle su dinero a la gente. Porque, pues sí, porque el casino, o sea, va mucha gente y aunque pierda algunas veces, a la larga va a ganar, así, va a ganar. Sí, en las iglesias también. ¿Perdón? En las iglesias también. ¿En las qué? En las iglesias. ¿En las qué, perdón? Iglesias. En las iglesias. Ah, bueno, sí, también ahí es, bueno, pero bueno, pues ahí, bueno, acá también es voluntario, ¿no? Los que van a jugar, pero en donde está permitido los casinos, pues es un negocio buenísimo, o sea, seguro ganas, va a ver, pudiera ser que un casino quebrara porque alguien, que ya tuve buena suerte, hizo quebrar el casino, pero eso es una cosa muy, muy rara. Pero usualmente quiebran ¿Cómo? ¿Quiebran ya por problemas de impuestos o cuando alguien llega y les hace trampa? Y les hace trampa, sí, algo así. Pero así, funcionando regularmente, es un robo. Es un robo, pero no a una persona, bueno, sí a personas, pero es un robo como a una multitud, ¿no? O sea, a la multitud, tú ganas, pero todos los demás pierden. Es un problema de tiempos de paro, del monto de dinero, quién se la acaba primero. Sí, Como el casino tiene sí, mucho más dinero si la persona, sí, está, digamos, alguien dice, yo tengo un método para ganar, ¿qué hago? Apuesto un peso. Si pierdo, pues apuesto 2. Si pierdo, apuesto 4. Si pierdo, apuesto 8. Pero en algún momento tengo que ganar y voy a ganar un peso, ¿no? Pero puede ser que en algún momento, pues, son potencias de 2, necesitan, no sé, 1,000,000 de pesos y pues ya tal vez ya no los tenga para apostar. Y mientras tanto ya perdió todo lo demás, ¿no? El casino, pues, puede seguir, ¿no? No, sí. Sí. Porque en alguna ocasión sí hice esa martingala en una máquina. Ajá. Y sí están perfectamente bien programadas. Es decir,
Ese sí, no me fue bien. ¿No te fue bien? Sí, no, no, bueno, además, esto es asumiendo que los casinos también, digamos, como que funcionan bien, ¿no? O sea, que respetan las reglas, pero pues también están arreglados los resultados, ¿no? O sea, ese es otro aspecto. No, a mí donde no me fue bien, entre paréntesis, pero es otra cosa, con el de la bolita. No, ese de la bolita, no. Ni me quiero acordar, pero me acordé. No, es que es la bolita que la mueve, ¿no? Te da esta tapa. Y yo veía dónde quedaba la bolita. Y alguien apostaba y decía, no. Y estaba donde yo había visto que había quedado. Entonces yo dije, no, pues voy a apostar. Y apuesto, no, pues pierdo. Y digo, no, no puede ser, a ver, lo voy a recuperar. Vuelvo a apostar y vuelvo a perder. ¿Qué es lo que pasa? Creo yo, porque la mano es más rápida que la vista, ¿no? Ellos levantan, después pensé, lo que debí haber hecho es, está aquí y poner el dedo ahí, no dejar que sea él, la persona la que quite la tapa. ¿Por qué? Porque cuando quita la tapa, mueve la bolita, la cambia. O sea, él sabe que está ahí, la levanta y con un movimiento rápido la cambia de lugar. Entonces no hay nada. Sí estaba ahí, pero cuando la levanta no hay nada. Esa es mi hipótesis. Es un engaño, ¿no? Y digo, nunca más vuelvo a jugar a la bolita. Aposté poco, pero de todas maneras la frustración de que yo estaba seguro que iba a decir dónde estaba la bolita y no. Bueno, entonces, vuelvo a Bernoulli. Lo que aún tiene que ser averiguado es si cuando aumenta el número de observaciones, también se sigue aumentando la probabilidad de que la proporción registrada de casos favorables y desfavorables se aproxime a la verdadera relación. Ese es el problema que he dedicado a publicar aquí después de haber trabajado sobre él durante 20 años. Es lo que dice Bernoulli. Y llega un resultado, y ahí es donde yo digo que a mí me da la impresión, es una lucubración tal vez, que no le convenció su resultado. Porque, bueno, es lo que demostró, es lo que ahora se llama la ley débil de los grandes números. Lo que demostró es que la probabilidad de que, si llamamos xn, bueno, lo que se tiene, así en términos modernos, es una sucesión de ensayos de Bernoulli, y si llamamos x, o sea, en cada uno hay éxito o fracaso, hay una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso, una probabilidad de éxito que llamamos P. Entonces, si damos xn al número de éxitos en n ensayos de Bernoulli, lo que quería probar Bernoulli es que el número de veces en que se obtiene éxito en el total de observaciones se aproxima a la probabilidad de éxito. Es lo que quería probar, ¿no? Pero no probó eso. Y creo que, yo no sé, puede ser una lucubración mía, creo que se dio cuenta que no probó eso. Porque bueno, lo que probó es que la probabilidad de que esto pase, la probabilidad de que esto sea mayor que un número epsilon, con epsilon arbitrario o arbitrariamente pequeña, esta probabilidad tiende a cero cuando n tiende a infinito. Eso fue lo que probó Bernoulli. O si quieren la otra, la probabilidad de que esto sea menor o igual a epsilon, es decir, con una epsilon muy pequeña, estos dos estarían muy cercanos, esta tiende a 1. Es decir, con probabilidad muy grande, cuando n es grande, con probabilidad cercana a 1, estos dos sí van a estar muy cercanos, pero con probabilidad muy grande. Pero fíjense que entonces el problema se vuelve de que quiere demostrar que xn entre n es p. Y esto como que se traduce en que
Si un evento tiene una probabilidad muy cercana a 1, entonces ocurre con mucha frecuencia. Pero estamos regresando al mismo problema, además que ahora con probabilidad 1, ¿no? O sea, no resuelve el problema, porque si fuera cierto que con probabilidad cercana a 1 ocurre casi siempre, de ahí se puede decir que entonces esos dos números estarían muy cercanos. Pero las dos cosas pues son lo mismo, es decir, una es para P y otra es para 1. Entonces por eso es que esto de la regularidad de las frecuencias también, pues no te dice, a ver, te dice porque se observa, y de hecho es mucho de la base de la estadística, ¿no? Pero en realidad no puedes asegurar nada. O sea, puede ser que aún con probabilidad 1 o cercana a 1, pues no tengas una frecuencia relativa cercana a 1. Es posible. ¿Sí? Nadie asegura que sí, no, que va a estar ahí. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Bernoulli? Bernoulli lo que hizo fue un estudio de la distribución binomial. O sea, porque el número de éxitos, ya saben ustedes que se distribuye como una binomial, ¿no? Es decir, la probabilidad de que en n ensayos de Bernoulli haya k éxitos, eso está dado por combinaciones de n en k, p a la k por 1 menos p a la k. Esa es la probabilidad de que en n ensayos, perdón, a la n menos k, sí, a la n menos k. La probabilidad de que en n ensayos, en cada uno de los cuales la probabilidad de éxito es la misma y los ensayos son independientes, entonces la probabilidad de que en n ensayos haya k éxito está dada por esa probabilidad. Y bueno, Bernoulli lo que observó, bueno, estudió estas probabilidades y vio que se comportan de una manera bonita. O sea, empieza con 0, luego aquí con 1, 2, 3, hasta n, ¿no? Acá. Y lo que vio es que esto va creciendo, o sea, la probabilidad, cuando k crece, esta probabilidad va creciendo hasta llegar a un máximo, o dos máximos a veces, y luego empieza a decrecer. Tiene esa forma. Y entonces lo que hizo fue tomar esto, bueno, y además el máximo se obtiene en un valor cercano a k, un valor de k cercano a n por p. Eso lo hizo ver. Entonces lo que hizo fue tomar, con esta epsilon, tomar n veces epsilon hacia acá, n veces epsilon hacia acá, sumar estos términos, o sea, estas probabilidades, digamos, a la suma esa vamos a llamarle A. ¿No? ¿Sí se entiende? O sea, la suma de estas probabilidades la llamamos A. Y a las de acá, las de las colas, la suma de estas dos la vamos a llamar B. ¿Sí? Es la suma de las probabilidades, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Bueno, lo que probó es que A entre B tiende a infinito. Eso es lo que probó Bernoulli. Y de ahí se sigue que la probabilidad de A tiende a 1. A ver, perdón, ¿por qué no me quedó claro? ¿Por qué qué? No me quedó claro. ¿Qué? ¿Qué A entre B tiene infinito? No, eso es lo que demostró Bernoulli. No estoy haciendo la demostración, pero no es muy difícil. Bueno, ahora se escriben dos renglones utilizando la desigualdad de Chebyshev y más general que lo de Bernoulli, pero este es el resultado de Bernoulli. Él sumó estos términos, bueno, vio que había algunas relaciones entre los términos, estableció algunas cotas y llegó a ese resultado. Que al sumar estos términos, moviéndose hacia acá en epsilon y acá en epsilon, se obtiene esto. O sea que pesan más los del centro que los de las colas. O si quieren al revés, B entre A tiende a 0. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y decía, bueno, de ahí se sigue que la probabilidad tiende a 1. Esto es con n, ¿no? Porque va creciendo. ¿Por qué se sigue que esto es 1? Porque la suma de las dos probabilidades, o sea, A más B es 1.
Entonces lo que tiene, no sé, con cualquiera de las dos, lo que tienes B es 1 menos A, entonces lo que tienes 1 menos A entre A tiende a 0, y esto quiere decir que 1 entre A menos 1 tiende a 0, por lo tanto A tiende a 1, ¿no? O sea, la suma de estos términos, que alejándose en epsilon y en epsilon, tiende a 1. Es decir, estos de acá, como que son despreciables, ¿no? O sea, eso se acerca a 0. Si iba a decir algo, iba a decir algo, iba a decir algo. Bueno, sí, es importante. Bueno, él se movió, decía, del máximo n epsilon para acá y n epsilon para acá. Si epsilon es pequeña, no se va a salir, ¿no? O sea, tomando una epsilon pequeña, aquí esto va a quedar, pues es como en el centro de la distribución, ¿no? Entonces lo que demostró fue eso, que estos términos pesan más si se aleja uno en epsilon de cada lado que los de los extremos. En realidad su resultado es un resultado de cálculo combinatorio, ¿no? O sea, eso es una propiedad de estas, pues ya aunque no fueran probabilidades de estos términos, cómo se comporta, ¿sí? Es un resultado de cálculo combinatorio, es puramente matemático, ¿sí? Que se traduce en probabilidades, pero es un resultado puramente matemático. Entonces, hay quienes dicen que ya Bernoulli demostró que la frecuencia con la que ocurre, un evento se acerca a la probabilidad del evento. Bueno, no, Bernoulli no demostró eso. No, lo que Bernoulli demostró fue eso. Esto, así tal cual, ¿no? O sea, no demostró que xn entre n se acerca a p. Demostró que la probabilidad de que esto pase se acerca a 1, que es otra cosa, ¿sí? Pero hay quienes lo interpretaron, y creo que lo siguen interpretando algunos estadísticos, que dicen, no, pues ya Bernoulli demostró que la frecuencia relativa tiende a P. ¿Ya está demostrado eso? No, no está demostrado. Después von Mises trató de hacer una teoría de la probabilidad basada en eso, y trató de formular, dice, la probabilidad de un evento va a ser el límite de las frecuencias relativas, pero no logró hacer una teoría porque, es que, bueno, creo que no se puede, ¿no? Porque hay que considerar la infinidad, ¿no? Hay que considerar, aunque bueno. No le alcanza a uno el número de observaciones, ¿no? No le alcanza a uno el número de observaciones, exactamente, habría que seguir y seguir y seguir, tanto como uno quiera. De hecho, son muchos los problemas modernos en el cálculo financiero, que Ajá. es un poco el problema de la inferencia, ¿no? Que Ujú. nunca se acaban de entender todas las variables, las probabilidades reales que inciden Además puede haber fluctuaciones, ¿no? por ejemplo, aquí lo que haríamos estadísticamente es, pues, yo quisiera ver que todos los pizarrones son verdes, viendo los pizarrones de esta facultad, Uh-huh. y pues sí, estadísticamente sale con probabilidad de 1 que todos los pizarrones son verdes, pero después pasamos al instituto y nos damos cuenta que hay azules. Hay azules. Diga, caray, entonces, como que depende de dónde estemos viendo Sí. la probabilidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Es el gran problema de la inferencia. Sí. Bueno, quiero insistir en este hecho. El resultado de Bernoulli es un resultado puramente teórico. ¿Sí? Es un resultado de cálculo combinatorio, o sea, que podría plantearse independientemente de la teoría de probabilidades. O sea, es una propiedad del desarrollo de un binomio, ¿no? Porque este es el desarrollo del binomio. O sea, estos son los términos, la suma de estos desde k igual a 0 hasta n es p más 1 entre p. P más 1 entre p, ¿no? P más 1 entre p. Más 1 menos. Más 1 menos p a la n, ¿no? Que es 1. Pero desarrollado, pues es eso, ¿no? Entonces lo que hizo fue un estudio de todos estos términos y bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que hizo. Pero es un resultado puramente teórico matemático, ¿no? Que no tiene que ver con lo que realmente ocurre. En principio no tiene que ver, ¿no? Lo único que se podría decir, tal vez, es que el resultado de Bernoulli muestra que la interpretación frecuencial de la probabilidad, o más bien que este modelo de probabilidad que se utiliza, es compatible con esa interpretación frecuencial, nada más, pero no que esté demostrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Es un problema de modelo.
¿Cómo? Es un problema de modelos, ¿no? Es un problema de modelos, sí. La probabilidad lo podemos ver tanto como objeto matemático, pues ahí la confundimos como algo real, ¿no? Exactamente, sí. Pero queda muy clara la demostración de Bernoulli, así, insisto, es una demostración puramente matemática teórica, ¿sí? No tiene que ver con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Bueno, sí quería hacer énfasis en esto porque hay interpretaciones erróneas del teorema de Bernoulli. Bueno, no me meto en la demostración, viene en el libro, la demostración es relativamente sencilla, incluso lo pueden ver gráficamente, grafiquen esos términos para una n grande y una epsilon pequeña, y van a ver, por ejemplo, yo aquí tengo una gráfica aquí me dejaste, es tuyo, ¿verdad? Gracias. Aquí en el libro hay una gráfica de esos términos para una n igual a 1000 y una p igual a un cuarto. Bueno, aquí está, no sé cómo la dibujé, pero está sesgada, ¿no? Si p es menor que un medio, está sesgada hacia la izquierda; si p es menor que un medio, está sesgada hacia la derecha. Cuando p es un medio, es simétrica, ¿no? Entonces, con p un cuarto y con una epsilon igual a 1 entre 20. Entonces, si uno grafica las probabilidades con estos, la gráfica de los valores es más o menos así, desde 200 hasta 300 son los valores más significativos. O sea, aquí es prácticamente cero cada uno de esos cero, después aquí ya empieza a crecer, alcanza un máximo, baja aquí y luego es casi cero. O sea, la mayor probabilidad se concentra entre 200 y 300. ¿Sí? Si se fijan, n por p es 250, ¿no? Entonces estamos alejando 50 para acá y 50 para acá. Ahí está, la suma de esas probabilidades es casi 1. ¿Sí? Y también se podría ver ahí gráficamente. Bueno, ya no me voy a detener mucho acá. Es un teorema importante, es el primero de los teoremas límite en la teoría de la probabilidad. Y este teorema marcó la pauta para todo el desarrollo posterior de la teoría de la probabilidad, por lo menos durante 200 años. O sea, casi todas las investigaciones de la teoría de la probabilidad iban en la dirección de generalizar o mejorar el teorema de Bernoulli. El siguiente paso lo dio De Moivre. De Moivre, algo así como que decía, bueno, está muy bien el teorema de Bernoulli, pero el problema del teorema de Bernoulli es que no nos dice cuántas observaciones se requieren para ya estar cerca de la P. Nos dice que en el límite es 1, o sea, cuando tiende a infinito, pero De Moivre, que me parece que era más aplicado, decía, bueno, pero yo quisiera saber, a ver, para estar cerca ya de la P, ¿cuántas observaciones necesito? Y entonces demuestra pues lo que se llama el teorema de De Moivre, que después Laplace lo complementa, que es el teorema central del límite, ¿sí? O sea que ya ahí ya se puede calcular cuántas observaciones se requieren para estar cerca de la P, ¿sí? Entonces, ese es el segundo teorema límite, que después, ya generalizado, es el teorema central del límite, ¿sí? De Moivre es de 1733, la publicación. Bernoulli les había dicho que lo publicó en 1713, 8 años después de su muerte. Insisto, desconozco por qué no se publicó antes. Fue su tío, otro Bernoulli, el que lo publicó, que sí vio la importancia de lo que había escrito Bernoulli, pero Bernoulli, o no sé si se murió y ya no alcanzó a publicar, no sé. Pero más bien a mí la impresión que me da es que no le convencía su resultado, como que decía, no demostré lo que quería. Yo quería probar que la frecuencia se acerca a la P, y lo hizo, pero en términos de probabilidades, y es como un círculo, ¿no? Lo de la P lo pasa al 1, pero vuelve a ser el mismo problema. Bueno,
Entonces, bueno, viene el resultado de De Moivre, y bueno, ahí me quedo por el momento. Después viene, bueno, la teoría se continúa desarrollando, se introduce ya el concepto de variable aleatoria, que es una variable que toma valores dependiendo de los resultados de un experimento aleatorio, y se empiezan a... Bueno, se define lo que es la esperanza de una variable aleatoria discreta, es decir, que toma solamente un número finito innumerable de valores. Se define la esperanza, que por cierto, Huygens, para todos los problemas que resolvió, no usaba probabilidades, usaba esperanzas. Pero también eso se perdió porque, bueno, se retomó después, pero usaba esperanzas. Porque lo que quería, como establecía en términos de juegos, era algo así como que, ¿cuánto espero ganar en este juego? ¿No? No cuál es la probabilidad de ganar, sino cuánto espero ganar. Entonces, los métodos de Bernoulli, de Huygens, son métodos con esperanzas, incluso de esperanzas condicionales. Bueno, ya se tuvo la definición de la esperanza de una variable aleatoria discreta como la suma de los valores que toma x por la probabilidad de que x tome el valor x. Sobre todo los posibles valores de x cuando ese x puede tomar solamente un número finito o infinito numerable de valores. Se define también la varianza, como se define actualmente, y fue en el año 1867 cuando hay un resultado previo de Poisson que generaliza un poco el resultado de Bernoulli, pero el siguiente paso, digamos, así importante, lo da la escuela rusa, con Chebyshev a la cabeza. Chebyshev demuestra la ley de los grandes números de una manera general, aunque para el caso de variables aleatorias discretas. Demuestra que si se tiene una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas de varianza finita, entonces el límite, se me está acabando el tiempo, cuando uno tiene infinito, de la probabilidad de que el límite de la probabilidad de que la suma, y aquí esto ya también se vuelve importante cuando ya lo plantea Chebyshev así, entre n menos la esperanza común, la probabilidad de que esto sea mayor que epsilon, en el límite, esto es 0, ¿no? Es lo que demuestra Bernoulli para cualquier sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. No lo dice explícitamente, pero son discretas, se utiliza esta definición de esperanza. Trabaja con variables aleatorias discretas. Pero ya planteado así, el problema entonces, como que ya se plantea en términos de el estudio de sumas de variables aleatorias independientes, ¿no? ¿Qué pasa con las sumas de variables aleatorias independientes? Y bueno, eso también le da un impulso fuerte a la teoría, porque empiezan a darle por ahí. Después, en la misma escuela rusa, creo que Lyapunov es el que lo demuestra, déjeme ver. Sí, Lyapunov en 1900 demuestra una forma general del teorema central del límite. No recuerdo el método de Lyapunov, pero no es conjunción característica. Bueno, ahí me quedo, porque si no, ya no voy a terminar. Y me voy a los primeros 30 años del siglo XX. Es significativo el libro de Poincaré, que Poincaré creo que trabajó todo, ¿no? Publicó un libro de probabilidad en 1896, y la primera frase de su libro, por lo menos en la parte ya donde desarrolla la matemática, dice: no se puede dar una definición satisfactoria de la probabilidad. Enuncia la definición clásica, del cociente, y luego dice:
La definición completa de la probabilidad es una especie de petición de principio. ¿Cómo reconocer que todos los casos son igualmente probables? Aquí una definición matemática no es posible. Deberemos en cada aplicación hacer convenciones, decir que consideramos tal y tal caso como igualmente probables. Esas convenciones no son completamente arbitrarias, pero escapan al espíritu del matemático, que no tendrá más que examinarlas una vez que son admitidas. Así, todo problema de probabilidad ofrece dos periodos de estudio. El primero, metafísico, por así decirlo, el cual legitima tal o cual convención. El segundo, matemático, que aplica a esas convenciones las reglas del cálculo. Y bueno, de una vez me adelanto. Sí, efectivamente, hay un problema con los fundamentos, como con la teoría, ¿no? Y gran parte de eso, en mi opinión, tiene que ver con el concepto de esperanza condicional, de probabilidad condicional. Porque se tenían dos reglas para calcular probabilidades. Una, la que ya conocemos, si se tienen dos eventos mutuamente excluyentes, vais a usar la notación moderna, como de conjuntos, aunque en esa época no se trabajaba con conjuntos. Si estos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Esta se conocía. Bueno, y de aquí se sigue para n, ¿no? Y la otra reglita es la regla del producto, que dice que la probabilidad de A dado B, A intersectado con B, se puede calcular como la probabilidad de B. Esto ya lo había hecho de Moab, que se puede calcular como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, o también se puede calcular como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Es decir, no importa cuál ocurre primero que otro, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que, o sea, lo que yo veo es que esta se manejaba intuitivamente, pero no había una definición de probabilidad condicional, una definición matemática de probabilidad condicional. Entonces estaba trabajando con un concepto que no estaba definido, o sea, dentro de la matemática se estaba trabajando con un concepto que no estaba definido. Y creo que por esa razón, porque siempre se tenía que hacer referencia al fenómeno aleatorio que estaba uno estudiando. Y creo que por esa razón el cálculo de probabilidades no era considerado una rama de la matemática en el año 1900, era considerado una rama de la física. Y viene al mismo tiempo esto que se puso de moda, o que se llegó a eso, de la necesidad de axiomatizar las teorías matemáticas. Esto lo plantea muy claramente Hilbert en el Congreso de 1900, en donde, dentro de todo lo que plantea Hilbert ahí en ese Congreso, una de las cosas que dice, estamos en 1900, principios del siglo XX, dice, lo que se tiene que hacer en este siglo es axiomatizar todas las teorías matemáticas y algunas ramas de la física, como la mecánica y la teoría de la probabilidad. Esas dos dicen. Y pues también esto da impulso a que se empiezan, lo dice Hilbert, bueno, pues hay que axiomatizar, pues vamos a axiomatizar, vamos a ver cómo se puede axiomatizar. Y bueno, se llega finalmente a la axiomatización que da Kolmogorov, que no es que Kolmogorov se la haya sacado así de la manga, sino que fue todo un proceso desde 1900 a 1933, en donde, bueno, pues ya se plantea el modelo matemático que se trabaja actualmente, ya basado en la teoría de la medida, en donde dice, bueno, pues un problema de probabilidad, para atacar un problema de probabilidad necesitamos encontrar el espacio de probabilidad, un conjunto, una sigma álgebra y una medida de probabilidad, sigma aditiva. Y las propiedades de la función de probabilidad pues son las que tiene una medida, ¿no? La probabilidad bueno, en este caso la probabilidad es no negativa para todo A en F, la probabilidad del total es 1 y P es sigma aditiva. Que bueno, ya habíamos hablado de que hubo toda una discusión alrededor de esto, de que si P tenía que ser sigma aditivo o no.
qué se hizo con la probabilidad condicional? Pues muy fácil, se pasó a dar una definición, ¿no? O sea, se definió de acuerdo a cómo se usaba, ¿no? Se definió la probabilidad de B dado A, pero ya es la definición, teniendo esto, pues se define como la probabilidad de intersección, la probabilidad de A, si la probabilidad de A es positiva. Eso tiene su demonios. Sí, que la probabilidad sea positiva, sí. Pero lo que quiero decir es, este problema que causaba la probabilidad condicional de que por lo que se tenía que ir como al fenómeno, pues se resuelve con una definición, ¿no? Si no está definida, pues definámosla, ¿no? Somos matemáticos, definimos y ya. Y se resuelve el problema, o sea, no está aquí la probabilidad condicional, o sea, en el modelo, no, el modelo inicial no está, se agrega esta definición. Y ya, y bueno, se ve que es la buena definición porque en los casos en que esa tiene una interpretación intuitiva, pues efectivamente se tiene esta relación, ¿no? Bueno, no voy a poder llegar me voy a quedar en la parte histórica. El martes termino esto, pero aquí hay algunas cosas importantes. O sea, en todo este periodo de 1900 a 1933, que es cuando publica Kolmogorov su monografía, se empieza a dar, o sea, acuérdense que en 1900 o por ahí surge la integral de Lebesgue y la medida de Lebesgue, y se va desarrollando y culmina con el trabajo de Nikodym, como decía la vez pasada, en 1930. Kolmogorov en su monografía usa el resultado de Nikodym para definir la esperanza condicional de una variable aleatoria dada otra variable aleatoria. Pero bueno, en esos 30 años, pues hubo toda una serie de resultados y de intentos de axiomatizar la teoría de la probabilidad y ver cuáles eran como los mínimos que se le tenía que pedir a la función de probabilidad para que se pudiera desarrollar una teoría matemática, ya no una teoría física, sino una teoría matemática. Borel tuvo ahí mucha influencia al estudiar esto que él le llamaba las probabilidades numerables, o sea, el estudio de los ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito variable y calculando, bueno, cuál es la probabilidad de que haya una infinidad de éxitos, cosas de ese tipo que tienen que ver con lo que ahora se llama el lema de Borel-Cantelli, ¿sí? Lo voy a retomar más adelante. Pero una cosa en la que quiero hacer énfasis es que no fue así como inmediato decir, bueno, pues está ya la teoría de la medida, pues entonces la probabilidad es una medida. No, llevó todo un proceso. El mismo Borel lo comenzó de alguna manera porque decía, pues la teoría de Lebesgue nos sirve porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad, no sé, que al elegir un número, no me gusta si lo plantea, pero es algo de este tipo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que al elegir un número al azar entre 0 y 1, ese sea un número racional, con la teoría de Riemann no tengo respuesta, pero con la teoría de Lebesgue puedo decir que es 0. Entonces se empezó a aplicar. Y luego se pasó a las probabilidades geométricas. Una probabilidad geométrica es cuando se elige un punto al azar de una región y se quiere calcular que ese punto pertenezca a una región aquí adentro. ¿Cómo se calculaba? Pues el área de esto entre el área de esto. Estando desarrollada la teoría de la medida en R2, pues era la medida de este entre la medida de este. Y entonces la probabilidad venía a ser aquí, en este caso, una medida. Pero, otra vez, bueno, pero eso es para las probabilidades geométricas. Después vinieron algunos resultados importantes. Que les mencioné hace un rato, von Mises, introduce el concepto de función de distribución de una variable aleatoria, como se define actualmente, ¿no? F de x igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x. No lo desarrolla más, pero quien lo desarrolla es Lévy. Lévy hace ver
pues que esto es una medida sobre los reales. O sea, que esta función de distribución está representada en una medida, como vimos la vez pasada, que se podría, esta función genera una medida sobre los reales. Y esto mismo se hace para la función de distribución conjunta, que también ya estaba definida. Entonces, la función de distribución conjunta de una familia finita de variables aleatorias es una función de Rn a los reales, definida como f de x1, x2 hasta xn, evaluada en x1, x2 hasta xn. Pues es la probabilidad de que x sea menor o igual que x1, x2 menor o igual que x2, etc. Otra vez, esto lo que está midiendo es un rectángulo en Rn, o una celda, o como quieran llamar. Igual se puede probar, usando el método de Kara-Teodori, que esta función genera una medida en Rn. ¿Sí? Entonces, dada una variable aleatoria, la función de distribución, que es la que contiene toda la información probabilística de la variable aleatoria, o sea, en realidad la variable aleatoria como función de omega en R, como se maneja actualmente, no importa mucho hasta cierto punto. Lo que importa es su función de distribución, es decir, con qué probabilidad toma sus valores. Y la función de distribución es una medida sobre R. En Rn, n variables, un número finito de variables aleatorias es una medida sobre Rn. Y la pregunta clave es, porque además estaban las sucesiones de variables aleatorias independientes y dependientes también, la escuela rusa había tratado el caso de la dependencia. La pregunta es, ¿y si tenemos una infinidad de variables aleatorias, qué hacemos? Ya no hay función de distribución conjunta. Entonces, ese era el gran problema que se tenía que resolver en la teoría de la probabilidad para poder, pues ya tener completa la teoría. ¿Cómo asociarle una medida a una infinidad de variables aleatorias? Se podía hacer para un número finito, pero ¿qué podía hacer para una infinidad? Y bueno, eso es lo que se atribuye a Kolmogorov. En realidad había hecho ya gran parte de ese proceso, pero quien lo hace ya, digamos, como explícito es Kolmogorov. El teorema de Kolmogorov lo que dice es que se puede construir una medida asociada a una infinidad cualquiera, numerable, no numerable, de cualquier cardinalidad, de hecho, asociada a una familia cualquiera. Se puede asociar una medida de probabilidad a una familia cualquiera de variables aleatorias. ¿En qué sentido? En el sentido de que, con eso termino. Cuando se tiene, vamos a poner el caso numerable, ¿no? ¿Qué se tiene? Imagínense un espacio de un R a la infinito, numerable. Imagínense nada más, ¿no? Espacio de sucesión. ¿Cómo? Un espacio. Espacio, sí. Pero digo, dibujarlo, bueno, yo me atrevo a dibujarlo así. Este es un R, otro R, otro R, otro R. Pero digo nada más porque no sé cómo dibujar la infinidad, ¿no? Pero bueno, nada más para dar la idea. ¿Qué es lo que se tenía? Dada cualquier familia finita de estos, no necesariamente en secuencia, como sea, se tiene, o sea que hay un R, que hay un R, que hay un R. Entonces se tiene una medida sobre R3 ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Y si tomo otros R's, tengo una medida sobre R4. Y así, ¿no? Para cada familia finita tengo una medida en Rn. Y hay consistencia en el sentido de que si tomé aquí estas 4 y luego tomo 3 de estas, la medida, aquí tendría que hablar de proyección de medidas, la medida, si hacemos tender una de las variables a infinito aquí, lo que se obtiene es esta. Entonces hay consistencia. Entonces, para cada n, cualquier familia finita que tenemos de aquí, tenemos una medida sobre un Rn, no el mismo Rn, hay muchos Rn, ¿no? ¿Sí? O sea, aunque tenga el mismo número, es otro Rn. Si quieren, es
en los naturales puedo tener un R a la n, pero con el 2, 3, o sea, n números naturales. Y luego tengo otro Rn con otros números naturales, ¿no? O sea, tengo una infinidad de copias de R, y si tomo un número finito de ellos, no sé si se lo más o menos se lo imaginan. O sea, o sea, son una infinidad de... Estamos en un espacio de dimensión infinita, R, una infinidad de dimensiones. Si tomo un número finito de ellos, estoy en un Rn, y en otro un Rn, y así, ¿no? De lo que se trataba era de encontrar una medida sobre todo el espacio de todos los Rns, una sola, que restringida a cada uno de esos Rns sea la que tenemos. Eso es lo que hizo Kolmogorov, encontrar esa medida. Y eso es lo que le da fuerza ya al uso de la medida en la teoría de la probabilidad, porque Kolmogorov, por esta vez se le llama el teorema de consistencia, porque Kolmogorov demostró que si se asume la sigma aditividad básicamente, o sea, si se asume que estas se pueden representar como medidas, entonces también para una infinidad de variables aleatorias se puede representar como una medida. Es decir, hay una consistencia ahí. Y entonces, pues dicen, la mayoría dicen, va, pues está re bonito, pues está bien, tomemos la sigma aditividad, porque se puede hacer eso, ¿no? O sea, si partimos de que al inicio tenemos sigma aditividad, y eso lo podemos extender al caso de una infinidad, ahí también tenemos una medida sigma aditiva, o sea, una medida, bueno, pues ¿qué más queremos?, ¿no? Y bueno, es como se acepta finalmente la sigma aditividad y el modelo de Kolmogorov, y esto pues le da un boom a la teoría de la probabilidad, porque además Kolmogorov también introduce el concepto de esperanza condicional, usando el resultado de Nikodym. Introduce el concepto de esperanza de una variable aleatoria dada a otra. No, de hecho hace un poco más de probabilidades condicionales dada a una variable aleatoria. Aunque esa variable aleatoria sea, ahí sí ya se hablaba de variables aleatorias continuas, aunque la probabilidad de que x igual a x sea igual a 0. ¿Sí? Entonces ya se pueden calcular probabilidades condicionales aun cuando el evento bajo el que condiciona sea 0, tenga probabilidad 0. Y todo eso, al mismo tiempo de lo que estaban haciendo en la misma escuela rusa, de tratar ya, se había casi agotado el estudio de las sucesiones de variables aleatorias independientes. Ya se había llegado a la forma general y eso lo hace básicamente Lévy. ¿Qué pasa con las sumas? Bueno, convergen en un cierto contexto, convergen a lo que se llama las distribuciones infinitamente divisibles. Entre ellas la normal y la Poisson, pero no son las únicas, pero son como las dos básicas. Ya, todo eso se concluyó. El estudio de las sucesiones de variables aleatorias independientes se concluyó. Y entonces se empezó a tratar qué pasa si hay dependencia. Markov introduce un tipo de dependencia. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer si hay dependencia de este tipo? Y todo este concepto de esperanza condicional permite tratar este caso de Markov. Aquí les iba a decir una cosa importante. Kolmogorov hace esto para una infinidad. Ay, se me fue la idea. Bueno, el caso es que todo esto que hace Kolmogorov, que insisto, es todo un proceso, es como una síntesis de lo que se venía haciendo, con la contribución de Kolmogorov. O sea, no quiero disminuir el mérito de Kolmogorov. Kolmogorov, digamos, formalizó todo y avanzó en el estudio de los procesos estocásticos ya. Y con este teorema de Kolmogorov, o este artículo que publicó Kolmogorov, pues eso le da todo un impulso muy grande a la teoría de procesos estocásticos. O sea, ahí inicia la teoría de procesos estocásticos. Nada más una cosa que les quería comentar. La teoría de procesos estocásticos ya se había iniciado desde antes, bueno, Markov, pero también con Lévy, y Lévy tenía una idea interesante que me gustaría comentárselas porque está bonita la idea de Lévy. Lévy decía, a ver, estamos con variables aleatorias independientes, eso ya está agotado, ¿no?
De hecho, el libro de Levi, el primero, el de cálculo de probabilidades, dice: la teoría de la probabilidad tiene como único objetivo demostrar la ley de los grandes números o sus formas equivalentes. Ese es el objetivo de la teoría de la probabilidad. Y la técnica es con las funciones características. Así, y lo desarrolla. Incluso duda, lo plantea y dice: dudaba en escribir este libro porque ya está casi todo dicho, pero hay algunas cosas más que decir, entonces por eso me decidí a publicarlo. Y en esa sucesión de libros que da Levi, dice, bueno, lo natural que sigue del estudio de variables aleatorias independientes es el siguiente. Pensemos en una sucesión, de hecho en el tiempo, en tiempo continuo. Una sucesión, una familia de variables aleatorias, y pensemos en un número finito de tiempos, y tomemos esas diferencias. Y él decía, el paso siguiente sería estudiar este tipo de procesos para cuando estos sean independientes. Como ya tenemos toda la teoría para las sucesiones de variables aleatorias independientes, podemos atacar ese tipo de procesos que se llaman con incrementos independientes. Y de ahí surge el movimiento browniano, el proceso de Poisson. Y ven, toda una serie, bueno, de hecho todavía se estudian los procesos de Levi. Pero es una idea muy importante. Levi era muy intuitivo. Hay una controversia que la plantea Levi, ya se las he comentado, ya les dije que aquí termino y no termino nunca. Levi pues tenía su desarrollo, Levi, no sé, es de los... A mí no me gusta llamarle genio a nadie porque creo que no hay genios, pero creo que Levi era un genio. No, es que demostró cosas que solamente se pudieron después demostrar, muchos años después, usando el cálculo estocástico. Demostró que el único proceso con trayectorias continuas que sea una martingala y tal que Wt cuadrada menos T sea martingala es el movimiento browniano. Y eso solamente se pudo demostrar formalmente con el cálculo estocástico. Y eso lo demostró él como a pie. ¿Por qué? Porque Levi se fijaba mucho, estudiaba mucho las trayectorias. O sea, veía el proceso como algo en evolución. En 1940 y tanto se publica el libro de Doob. Y Doob da otro enfoque muy distinto. Doob dice, bueno, un proceso no es más que una medida en un espacio de dimensión infinita. Y dice Levi, caray, y la evolución del proceso y las trayectorias, ¿qué dice esto? Como que Doob lo hace estático y los procesos son dinámicos. El enfoque de Doob es, ahí tiene todo en la P, pero dice, bueno, pero no tiene todo, porque las trayectorias ¿cómo son? Y hace como, pues sí, hace una crítica, no así como muy fuerte, como que dice, bueno, está bien el enfoque de Doob, pero no olvidemos esto otro. Dice, el enfoque de Doob es lógico. Pues sí, es una medida, pero eso le quita la esencia a la teoría de los procesos estocásticos, al estudio de las trayectorias. Y desafortunadamente, creo yo, o afortunadamente, o no sé, bueno, desafortunadamente no se siguieron las dos líneas. Se impuso la de Doob, porque era más simple. Y lo que hizo Levi se retomó muchos años después. Sí, se retomó. Pero por un momento, no, pues Doob era como el libro de Doob fue como... Además planteaba resultados importantes de martingalas y todo eso. Plantea una generación de la integral estocástica de Ito. Y bueno, estaba por ahí. Pero la misma escuela francesa, con Meyer, por ejemplo, retoma mucho el trabajo de Levi. Porque ¿a qué se dedican a hacer? A estudiar las trayectorias. Si ven uno de los libros de Meyer, hace un estudio minucioso de cómo son las trayectorias de una martingala. Las clasifica y hace todo así un estudio de cómo son las trayectorias. Y está muy bonito. O sea, no se queda con lo analítico nada más, con este modelo de Doob, sino que hace más. Lo critican y dicen, pero pues, ¿y para qué haces eso?
Y entonces Paul Meyer les dice, pues no hago más que seguir ¿cómo se dice? El camino que señalaron Du y Levi. Y además, en cada conferencia en donde está Chung y estoy yo, Chung dice, hay que estudiar las trayectorias. Y así, en cada conferencia, hay que estudiar las trayectorias. Y nadie le hacía caso. Entonces dice Meyer, pues yo le hice caso a Chung. Chung insistía en eso, que era muy importante, pues fue lo que hice. Y pues ya, los cayó. Pues sí. Porque además Chung era de la escuela americana, ¿no? O sea, aunque es chino, era de la escuela americana. Pero y sí, insistía cada vez que podía, oigan, no se olviden de que hay que estudiar las trayectorias. No basta con eso, hay que estudiar las trayectorias, hay que estudiar las trayectorias. Y eso hizo Meyer y, bueno, hizo contribuciones importantes. Pero yo pienso que hubiera sido más fructífero, pues, tomar los dos métodos, o sea, el de Levi y el de Du, y seguir con el estudio de las trayectorias y también el estudio analítico. Y yo creo que al libro de Levi todavía se le puede sacar mucho jugo, me parece. Tiene muchas cosas muy interesantes, intuitivas, que habría que formalizar. Bueno, que ya lo han formalizado algunas cosas, pero por eso digo que tal vez uno sí se puede llamar genio, porque o tenía una intuición, pero, o sea, no sé, tenía una intuición para los procesos, así de ver las trayectorias y cómo eran, y cómo es el browniano, y cómo es este proceso, y cómo es este otro. Y de esa intuición sacaba resultados que después resultaron ciertos, resultaron verdaderos, que pudieron demostrar rigurosamente. Bueno, ahí me quedo. La próxima vez les voy a hablar, o sea, el martes, del tema general, y de hecho les voy a hablar del teorema de Kolmogorov, pero un poco más general del tema de la construcción de espacios de probabilidad. ¿Sí? Bueno, me acabé la media hora, creo, de que les tocaba a ustedes, pero si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí. Bueno, sobre el origen histórico del término variable aleatoria. Del término variable aleatoria, pues es viejo en realidad. De hecho, desde Huygens se planteaba el problema de calcular la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma sea 2, 3, 4, 5. Y ahí estaba trabajando con una variable aleatoria. Y de hecho, Huygens introduce el método de momentos de la función generadora de probabilidades para resolver ese problema. Ya desde ahí está el origen de la función generadora. Después, quien más le saca jugo a la función generadora es Laplace, pero todavía no es la función generadora de momentos. Ya es después con la escuela rusa donde se ve que la buena es la función característica. Pero como que era de en cierta manera natural, te digo, desde Huygens ya se plantea problemas en donde ya no solo se trataba de calcular probabilidades, sino se trataba de calcular algo que puede tomar diferentes valores. Exactamente cuándo se le empezó a llamar variable aleatoria, no sé. Tuvo varios nombres, se le llamaba... tuvo varios nombres antes de que se llamara variable aleatoria. No recuerdo exactamente desde dónde ya se le empezó a llamar variable aleatoria. Que se le quedó, porque en realidad después en el modelo de Kolmogorov es una función, ¿no? O sea, no es una variable, sino es una función. Laplace ya le daba el nombre, ¿Quién? según yo. Laplace. ¿Laplace ya le llamaba variable aleatoria? Yo leí su tratado filosófico de la probabilidad, que es la introducción sí, a la teoría analítica. Esa no la he podido yo encontrar nunca ni en español ni en inglés. Ahí empieza a poner varios ejemplos y por lo menos la notación o sea, a lo mejor no usa explícitamente todo el tiempo, no es consistente. Creo que sí la tenía que usar porque él usaba la técnica de la función generadora de momentos para tratar todo ese tipo de problemas y tenía que tratar con variables aleatorias aunque no le diera ese nombre. Pero sí, en general si lo comparamos con lo que hacemos ahorita es exactamente lo mismo y varias veces
sí le llama variable aleatoria. Lo que pasa es que como ponen los ejemplos ahí en la introducción, no sé en el resto del libro. Ajá. No sé si tiene un nombre fijo todo el tiempo para eso, pero sí lo llega a mencionar. Yo diría que como que surgió de una manera natural, o sea, hay los eventos, pero también hay otro tipo de cantidades que no son eventos en sí, sino que pueden tomar diferentes valores. Y por eso, bueno, y se empezó con las discretas. Lo que tal vez la pregunta es, ¿en qué momento se empezaron a estudiar variables aleatorias continuas? Yo creo que con las probabilidades geométricas. Sí, pero esa parte así clara no la tengo. ¿En qué momento ya se empezó con eso? Bueno, ya después, ya con la formulación de Kolmogorov, ya en 1933, donde ya tenía toda la teoría de las medidas, tenía la teoría de la continuidad absoluta, todo eso, pues ya todo se pasó simplemente a la probabilidad, ¿no? Las variables aleatorias, que son funciones medibles, pueden ser su función de distribución puede ser continua, puede ser discreta, y si de las continuas puede ser absolutamente continua. Bueno, ya viene todo el estudio ya, pero ya hecho la teoría de la medida. Lo que no se hizo en la teoría de la medida, aunque después se toma, es un agregado que tiene la teoría de probabilidades, el concepto de independencia, que después también se toma ya en la teoría de la medida como funciones ortogonales, ¿no? Visto como espacio vectorial. Creo que sí, ¿no? Son los espacios ortogonales. Pero es un concepto más propio de la teoría de la probabilidad, el de concepto de independencia. Que depende mucho de que la probabilidad es 1. Sí, sí, exactamente. No sé si respondió la... Sí. Sí, David. Igual no sé, a ver, bien formularla, pero a ver, me quedé pensando justo en esto de Bernoulli. Bernoulli entonces no demuestra justo que el cociente de la variable aleatoria converge a la probabilidad, pero sí demuestra entonces que la probabilidad de que esté tan cerca a P se acerca a 1. Converge a 1. Primero está muy interesante ver esto justo dentro de que se trasladó el problema a que ya no estoy convergiendo a P, pero estoy convergiendo a 1. Ahora me hace resonancia justo con lo de Du y Levi, y me quedo pensando entonces, por ejemplo, si vemos a la Bernoulli, entonces la podemos ver como, bueno, me la imaginé ahora justo como una trayectoria posible, un proceso. Y entonces la parte metafísica, rescatando ese párrafo de Poincaré, sería entonces haberle asignado justo estos coeficientes binomiales al cálculo de esta probabilidad. Entonces ahí ya tenemos esta modelación y esta parte metafísica asignada que nos impone esto. Sí, exactamente. Entonces me quedo pensando, si lo pienso justo como un proceso, cada que fijo una n, se me define un espacio muestral en el mundo de Du, donde cada uno de los elementos sería una de estas trayectorias. Pero justamente dentro de entonces ya imposición de espacio de probabilidad a partir de esta cuestión, ¿cómo es el conjunto de estas trayectorias donde se disparan? O sea, al final tendría medida cero el conjunto de estas trayectorias donde, en mi trayectoria no me fui a P, posiblemente pues en los 6.000 ensayos fue cuando no me aproximé, no estoy tan cerca como esa epsilon proyectar. Pero me quedo pensando justo en el sentido constructivista de Levi, ¿cómo es el espacio y son estas trayectorias? ¿Cómo es este conjunto? Yo creo que eso se puede aclarar un poco con un estudio de las trayectorias del movimiento browniano. ¿Qué pasa con las trayectorias del movimiento browniano? Se escapan. Hay un resultado que dice que el movimiento browniano que empieza en 0 regresa una infinidad de veces al 0. O sea, se puede ir muy lejos, pero regresa al 0. Así. En el fondo del browniano está Bernoulli, sí, está todo esto, sí. Está ahí todo eso. Me acordé de que decía que estaba viendo películas turcas, ayer estaba viendo Essel y una parte le dice, su tutora, Essel le dice, todos regresan al lugar donde fueron felices. Entonces, mi novio se va y dice, en algún momento va a regresar a 0.
Ahí estaba feliz. Y se puede ir para abajo, pero después regresa a cero. Y se va, regresa a cero. Siempre va a regresar a cero. Yo creo que por ahí se puede ver un poco. Entiendo tu pregunta, ¿cómo es ese conjunto de trayectorias? Y yo creo que ahí hay que regresar a Leví, me parece. Porque sí, Dup es como algo estático, dice, él no ve trayectoria, pero dice, están todas las trayectorias ahí. Es todo. Hace cosas muy interesantes, ¿no? Da la base, el libro de Dup fue la base para desarrollar toda la teoría de martingalas y la teoría de integración estocástica, todo eso. Pero sí suena como algo estático y no, o sea, la P representa todo, ahí está todo. Y a Leví no le gustaba eso, dice, no está todo, no están las trayectorias, no está el estudio de las trayectorias. Yo creo que, ¿cómo? Dinámico. Una alternativa muy interesante, muy bonita es la teoría ergódica. Ajá, sí. Justamente da una visión a través de invariantes, tratar de clasificar las trayectorias que siguen los procesos estocásticos. O sea, porque lo que pasa es que cuando se trabaja teoría ergódica con medidas finitas, de hecho lo que se hace es pues, hacer el cociente entre la medida del espacio y mejor interpretarlo como un proceso estocástico. Ajá. Y hacer un caso de estudio de probabilidad. Pero allá la visión va más hacia sistemas dinámicos, sí. Comportamientos como generales, ¿no? Pues, propiedades que se preservan y propiedades que no, pero eso justamente da una idea, cuando se estudian los procesos estocásticos con esa visión, o sea, desde el punto de vista del sistema dinámico, se tiene una cierta intuición de cómo se comportan esas trayectorias, ¿no? De qué propiedades se les puede sacar. Después viene, bueno, te digo, en el movimiento browniano después vienen otros procesos que son interesantes, incluso el movimiento browniano fraccionario, todos esos, donde es importante el estudio de las trayectorias. Una cosa importante, Leví veía un proceso, el movimiento browniano, por ejemplo, decía, pensé que para mí el movimiento browniano es una trayectoria en donde en cada tiempo interviene el azar. Así, en todos los tiempos, o sea, estoy ahí, hay azar. Y entonces, ¿para dónde se va a mover? No sé. Y en el siguiente tiempo, no sé, se va a mover. Hay un azar continuo. Así imaginaba el movimiento browniano. Un azar continuo. Y en el caso de Poisson, veía un azar pero discontinuo. O sea, decía, no, se mantiene aquí y luego hay azar. Se mantiene aquí y luego hay azar. Se mantiene aquí y luego hay azar. Así lo pensaba él. Y con ese pensamiento llegó a resultados muy importantes en la teoría de procesos estocásticos. Y dentro del tren del browniano, o sea, porque tiene una propiedad muy característica de que sería avanzo uno y entonces ese azar implícito como que, o al menos creo, que el avanzar raíz de t para arriba o raíz del desplazamiento, o sea, eso es lo que después hace Sí. En Taylor se vayan a hacer las variaciones más que cuadráticas. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué otro azar se puede inventar por ahí? O sea, si no es así, raíz de t, como que un azar continuo, porque browniano termina siendo algo hermoso y muy particular, pero... Yo creo que sí se ha hecho algo al respecto, con otra variación. El movimiento browniano es un modelo que no es totalmente realista, ¿no? Porque es algo así como que en el modelo la partícula se mueve y se para. Se mueve y se para, 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 se mueve y se para. Pero en un movimiento infinitesimal. Y por eso las trayectorias son no diferenciables en ningún punto. Y uno pues pensaría en el movimiento browniano real que se va moviendo, uno dice, no, pues sí tiene velocidad. Y acá no hay velocidad. En el modelo de Wiener no hay velocidad. Ha habido cosas que se han hecho de movimiento browniano más realistas en donde sí se incluye una... Es que el movimiento browniano que dice,
Es un movimiento, es un proceso de Markov. Entonces, lo que pase en un T no depende del pasado. Solo depende de ese. Pero si la partícula se va moviendo, pues sí depende del pasado, ¿no? Porque depende de cómo venga la partícula, pues se va a seguir moviendo. Sí va a haber azar ahí, o sea, se viene así, y ahí hay un elemento azaroso, pero ya viene una tendencia, digamos. Pero eso no se toma en cuenta. Por eso digo que lo que se asume es que el proceso se mueve y se para. O sea, no importa qué pasó antes, cómo se movió, no importa. Eso no está tomado en cuenta. Pero el hecho es que sí depende. Cómo siga moviendo depende de cómo se movió antes. Creo yo, ¿no? Pero eso... Un comentario sobre Sí. los procesos estocásticos justamente respecto al browniano y el proceso de Wiener, donde él dice que porque ¿Quién? Dup, Ah, Dup. habla sobre, en el libro de procesos estocásticos, Ujú. donde menciona que el browniano es un modelo Ujú. y que la manera que debiera tomarse científicamente es como una aproximación, no como una descripción del movimiento browniano. Sí, pues sí, Ajá, sí. porque justamente los problemas que acarrea eso, de que no se pueden calcular velocidades en el modelo y Ujú. demás, son los que lo descartan. No, después en las aplicaciones, si no lo tomas solamente como un modelo, como una aproximación, y dices, no, el movimiento browniano es así. Bueno, no, realmente no es así. Ese es un modelo. Y se han intentado procesos más realistas. York hizo bastante al respecto, ¿eh? El libro de York, que es un poco difícil, el del que escribió con reviews, pero ya lo hace usando la integral estocástica, hace el estudio de varios procesos, un análisis muy bonito que hace, pero es un libro que no es tan fácil de seguir porque te da, creo que en 5 páginas, toda la teoría de integración estocástica. Y después ya se arranca con lo que sigue. Ah, perdón, pero allá Saúl quería antes. Bueno, cuando le das medida a infinitas variables aleatorias, dices que no depende de la cardinalidad de las variables. Ah, sí. O sea, tú tienes una familia cualquiera, indicada por una familia, digamos, X gamma, con gamma en un conjunto cualquiera, de cualquier cardinalidad. Si gamma mayúscula no es un conjunto, sino una clase propia. ¿Tiene una qué, perdón? Una clase propia, o sea, algo que ya rebasa la noción de conjunto. Ajá. Ya no sé. La idea es que, o sea, así con conjunto, nada más te fijas en todos los subconjuntos finitos de estos, ahí tienes una medida en Rn, y luego puedes construir entonces una medida sobre R a la gamma. Necesitas espacio de la gama. Sí, que sería pues, todas las funciones de gamma en R. Si fuera esto numerable, pues tendría sobre R a la n. Ahora, ya si lo que tú dices, no sé, la verdad. No sé. Cuando lo mencionaste dijiste que era como para completar la teoría, ¿no? Que se encontraron con el problema de que si le daban una medida a infinitas variables aleatorias sentían que entonces ya quedaba completa. Sí. Pero no sé si haya la inquietud o la haya habido en algún momento de que se redondea cuando gamma mayúscula rebasa el ser conjunto. Pues si no está hecho, puede ser tu tesis doctoral. Dios, no sé, tal vez esté hecho, pero es interesante la pregunta. Que sí que se puede hacer ahí porque ahí hay que meterse con los ordinales. También con problemas ya muy fuertes respecto a la modelación con probabilidad, si aceptamos que sean clases, Sí. clases propias, porque, pero pues... porque podríamos entonces ya construir eventos a lo mejor paradójicos. Ajá. O sea, Bueno, habría que ver qué pasa, no sé. Un Digo, evento pues, de Russell. puede ser que salga algo interesante o puede ser que no se pueda hacer nada, no sé. Pero está interesante la pregunta. Sí.
Iba a decir aquí algo, cualquier cardinalidad. Leví se la, es que hay muchos comentarios. Leví se lamentó cuando vio la publicación de Kolmogorov. Publicó en una nota al final del periódico, dice, pues el modelo de Kolmogorov es una terna, tal. Y dice, pero yo ya lo tenía eso. ¿Cómo no lo publiqué? Porque además él había construido ya medidas en espacios de dimensión infinita, pero con un proceso como por inducción transfinita, algo así. Y muchos años, bueno, no sé, como 10 años después, vuelve a escribir otro artículo Leví y dice, pues en aquel tiempo dije yo eso, ¿no? Que ya lo tenía yo. Y ahora me doy cuenta que en realidad no lo tenía. No lo tenía porque no le llegaba a todas las familias de variedades aleatorias, le llegaba solamente a unas, a las que les podía llegar con ese proceso que yo seguía. En cambio, Kolmogorov le llega a todas las familias. Ahí ya reconoce que lo que hizo Kolmogorov en realidad no lo tenía hecho él todavía. Pero sí había avanzado bastante, pero no le llegaba a todas las familias de variedades aleatorias. Pero bueno, nada más es un comentario ahí al margen, de cómo los grandes matemáticos igual, le quedó así la espinita como 10 años, y, pero ya lo tenía, ¿por qué no lo publiqué? Ya tenía la terna, y sí la tenía, ya tenía el espacio de probabilidad, todo, pero no tenía la justificación, es decir, no tenía lo que le permitiera decir, puedo construir un espacio de probabilidad para cualquier familia de variables aleatorias. No tenía ese resultado, que es lo que le daría fuerza al modelo, y es lo que hace Kolmogorov. ¿Algo más? Yo tengo una duda. Sí. Es respecto a cuando tenemos, por ejemplo, el teorema de Densker que nos dice que la medida inducida La medida inducida, por las caminatas aleatorias converge a la medida de Wiener. Sí. Entonces, mi duda es, ¿qué se puede decir acerca de la convergencia de las trayectorias de estas caminatas aleatorias a las trayectorias de Hamiltoniano? Como trayectorias. Como curvas en un espacio de Hilbert. Porque sí, bueno, de hecho una construcción del proceso de Wiener es así, ¿no? Con caminatas aleatorias y después te vas al límite y obtienes directamente, la ventaja de ese procedimiento es que obtienes directamente funciones continuas. El problema con Kolmogorov, si tú aplicas Kolmogorov al proceso con incrementos independientes donde los incrementos son gaussianos, no necesariamente, no sabes nada de las trayectorias, nada. Hay que modificar el proceso para obtener uno con trayectorias continuas. Pero tu pregunta es como trayectorias. Es que como trayectorias, siento yo que lo más que se puede decir es como trayectorias, pero dentro de un espacio de probabilidad, algo así, o sea, con probabilidad 1, no sé si alguien sabe más al respecto. Que van a convergir en esperanza o van a convergir en probabilidad, pero Es que es una convergencia en medida. Sí, es convergencia en medida. Lo que pasa es que trata de interpretar solo la convergencia en medida en el caso de un espacio de medida. sí, o sea, eso lo sé, pero lo que no sé Es que es lo mismo, vas moviendo, vas viendo convergencia en casi todas partes, salvo en un pedazo de tamaño epsilon, pero fijas la epsilon y tienes convergencia, salvo en una región de ese tamaño. Y se puede ir moviendo por donde sea, o sea, se te pueden ir escapando trayectorias todo el tiempo, pero entonces, la mayoría tiende a ser así. Ahora, pero ya sea un estudio de la trayectoria, bueno, ¿en qué sentido sería la convergencia? ¿En qué sentido estás pensando? O sea, yo estoy tratando de imaginarme cómo se ven, cómo se acercan, o sea, porque yo sé que también el movimiento browniano pues sí tiene, o sea, le pedimos ciertas cosas de continuidad casi seguramente, entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una caminata aleatoria que es continua, entonces, ¿qué pasa con las trayectorias, por ejemplo, del movimiento browniano que no son
continuas. O sea, que yo sé No, que las trayectorias de movimiento todas son continuas. son continuas casi seguramente. Y hay unas que con un conjunto de medida nula que no lo son. Es que también depende de tu modelo erróneo, porque se define sobre el espacio de funciones continuas, todas son continuas. Sí, es que precisamente te digo que ese método, partiendo de las caminatas aleatorias, te da una medida sobre el espacio de las funciones continuas. O sea, ninguna trayectoria es discontinua. Ahí. Si haces una modificación del proceso, siguiendo el método de Doob, digo, de Kolmogorov, sí, ahí sí tienes un conjunto de medida cero, en donde no importa qué pase. Lo importante es que tienes sobre las funciones continuas. Pero esta construcción te la da sobre las funciones continuas. Un gran mérito, por cierto, de Wiener, que también es otro de los grandes, que no sé cómo lo hizo, utilizando la integral de Daniel, construyó las trayectorias sobre el espacio de las funciones continuas, directamente. No había trayectorias no continuas, o sea, es directamente sobre el espacio de las funciones continuas. Pero igual, pues hay cosas ahí, son puntos muy finos que pues tal vez hay que escarbarle y ver qué se puede La hacer. dificultad, digo yo, viene desde acá, desde que Sí. hay que distinguir los modos de convergencia y Sí. darles una interpretación, no es fácil. Y Sí. luego encima de, no sé si ya revisó el libro que le presté de Ito, resulta ser que hay un resultado ahí que yo llamaría milagroso, que es que con las sumas de variables aleatorias independientes son indistinguibles los modos de convergencia. Y todos los que simulamos son variables aleatorias independientes sumadas por lo general. Entonces son indistinguibles ahí los modos de convergencia. Entonces, si uno quiere poder entender las diferencias entre los modos de convergencia, tiene que plantear ejemplos más particulares. Pero no se incluye, me imagino, la convergencia puntual en todas partes. No, en todas partes no. Es a lo más casi seguramente. O sea, siempre queda un conjunto Pero, de medida digamos, cero. la casi segura, si uno tiene como noción de probabilidad más o menos, se parece mucho a esa intuición que tenemos de las sucesiones, ¿no? La sucesión de volados, juegos de dados. Sí. Que decimos es aproximada esa proporción que damos, ¿no? No es exacta. Se va aproximando. Y más o menos tenemos la sensación de cómo se da esa aproximación por intuición, pero ya cuando veamos más modos de convergencia significa pues, en cuál está centrada nuestra intuición. Sí, en L2, en convergencia en medida, convergencia en distribución, o sea, convergencia ¿cuál casi de en todas todas. esas convergencias ¿En cuál estás? En la que está nuestra intuición, ¿No? Ese es el gran problema. Sí. Yo creo que en donde está nuestra intuición es en la casi segura. Sí, en la casi segura, pues es casi segura. O sea, le quitas unas y en todo lo demás hay convergencia, ¿no? Ajá. Pero ya estas, como la convergencia en medida, que significa que se pueden ir descartando conjuntos de tamaño probabilidad de épsilon. Y si tienes el complemento siempre la convergencia, es ahí donde... Sí, aunque hay un resultado que dice que de toda sucesión que converge en medida, existe una subsucesión que converge casi seguramente. Pero eso podrían marcarme que es como trampa, ¿no? Por ejemplo, con la sucesión de volados, pues, se selecciona uno mañosamente. Sí, para que converge. Sí, existe una, pero y las demás, quién sabe qué pase. Pues son preguntas interesantes que no, bueno, yo no tengo respuesta. Habría que ver si ya está hecho, dar las referencias y publíquenlas en la página si encuentran algo. O incluso planteen la pregunta ahí. Sí, yo considero que esa sí es la pregunta importante, no solo para la probabilidad, sino para la estadística. Ajá. Sí. Porque ahí los teoremas de inferencia, muchos tienen algunos convergencia en medida, otros convergencia en L2, otros convergencia en distribución nada más. Y el punto es hasta qué punto cada uno de ellos es correcto, ¿no? Para tomar decisiones, que eso es lo fuerte. Sí, o sea, porque cuando tú quieres decir qué tan cerca están dos variables aleatorias. Bueno, qué tan cerca dependiendo de qué tipo de convergencia estás pensando. En una puede ser que, digamos, convergencia uniforme, pues sería como muy fuerte, ¿no? Pero las otras, ¿qué? En L2.
pues que la integral de la diferencia del cuadrado tiende a 0. Pero pues esas integrales, quién sabe. O sea, las funciones mismas no quiere decir que se vayan aplastando así en una sola. Sí, depende mucho del tipo de convergencia que estás estudiando y qué tan adecuado es para el problema que estás tratando, ¿no? Porque pasa lo que dices, ¿no? Que muchas veces se extrapola, se dice aquí funciona, pues lo aplicamos acá. Pero acá tal vez ya no funciona. Hay muchos problemas teóricos y prácticos, ¿no? Porque, bueno, Esteban nos ha comentado de las cosas, barbaridades a las que se han llegado de aplicar un modelo en donde no se puede aplicar, pues se aplica mecánicamente y vienen, bueno, esto que nos comentabas, en la crisis de, ¿qué año fue? Tenemos varias. Bueno, tenemos varias, pero esta, el 90. en donde trae consecuencias ya sobre la población, ¿no? En donde hay muertos, hay toda una, no, pues hay por aplicación de esos modelos que no te lo sacan ahí. Y tú también más, acá, ¿no? De los modelos que utilizan, no, sí, ¿no? Que pues quién sabe si son los adecuados. Pues sí, hay preguntas que quedan abiertas. O sea, a pesar de que esto parece que ya está terminado, ¿no? Falta mucho. Hay preguntas que quedan abiertas, muchas. Sí. ¿Existe una medida de probabilidad para la sigma álgebra generada por la de los conjuntos Lebesgue medibles? Pues hay varias. Una medida de probabilidad para los Lebesgue medibles. Bueno, depende de si estás en un intervalo acotado, pues sí, la medida de Lebesgue dividida entre la longitud del intervalo. No, o sea, pero para todas esas sigma álgebra. Ah, para todo R. Para todos, o sea, es que era un conjunto, una sigma álgebra y después una medida. Ujú. Y bueno, esa sigma álgebra que combinan las propiedades. ¿Existe una para la sigma álgebra de los conjuntos Lebesgue medibles? Pero sobre todo R. Sí, sí existen, la normal. Pues sí, hay muchas. O sea, todas las distribuciones son medidas sobre R y se pueden completar. Entonces, Sí, se pueden llevar a- por ejemplo, la normal, efectivamente, o sea, cualquier distribución continua, pues te da una medida sobre todos los Lebesgue medibles. ¿A qué se refiere con esa distribución continua? Bueno, la normal, por ejemplo, o sea, la medida de un intervalo, no, pero tú quieres que sea la medida de Lebesgue. No, o sea, que sea una medida de probabilidad. Porque si tomáramos eso, la medida de R sería infinito, no es 1. Pero ¿quieres que sea la medida de Lebesgue o que sea una medida sobre los borelianos? Sobre los Lebesgue. No, bueno, entonces sí, la normal, pues lo que te dice, pues es que la medida de un intervalo. Es el proceso de garantía de basta con que tengas una función con las condiciones, o sea, basta con que sea monótona, no decreciente y que en el límite infinito se vaya a 1 y que el límite a menos infinito se vaya a 0 para que induzca correctamente una medida de probabilidad. Y de esas funciones hay un montón, todas las que trabajamos en probabilidad son de hecho esas, por lo que comentó Miguel Ángel, de que siempre vemos la función de distribución, es una función que va de R en R. Ujú. Sí, aquí la normal, pues te da una medida sobre todos los Lebesgue medibles. Esa es la densidad. Sí, esa sería la función de densidad. La distribución. Esa, la medida de un Lebesgue medible aquí sería el área bajo la curva, digamos. Esa te da, y cualquier otra continua. Bueno, Y también continua dice, no, por y ejemplo, cualquiera. La que da un brinco que vale 0 o llega a Sí, un sí, punto y después pues brinca esa está uno. una sobre todo, nada más que es trivial, ¿no? Esta función de densidad que está aquí, que salta 1. Sería Pues sí, la lo que medida pasa de es que las- la medida del 0 es 1 y la medida de todos los demás es 0, ¿no? También es una medida, pero bueno, pues es la trivial, ¿no? Pero sí hay muchas medidas. Pero, o sea, en ese caso, ¿cómo sería la medida de todo R? 1. Y la medida del 0 en 1 y después de todo el complemento. La medida del 0, 1, es que está concentrada la medida aquí en el 0. Es que aquí te está pintando la función de distribución, es decir, cuál es la probabilidad hasta cierto número X. Ujú. Por ejemplo, si X es menor que 0, la probabilidad que hay del intervalo menos infinito X es 0. Es 0. Pero si X es mayor o igual que 0, la probabilidad del intervalo menos infinito X es 1. Sí, la medida está concentrada aquí, entonces
Pues todo lo que contenga este tiene probabilidad 1 y lo que no contenga este tiene probabilidad 0. Es una medida como trivial, ¿no? Pues está definida sobre todos los Lebesgue. De hecho, está definida sobre todos sus conjuntos, sobre el conjunto potencia. Entonces, para cualquier conjunto y cualquier sigma álgebra que tenga, existe una medida de probabilidad. Las deltas de Dirac sí, siempre se evalúan sobre la potencia. ¿Cómo? Las medidas delta de Dirac, o sea, las que hacen estos brincos, Sí. están sobre siempre la potencia. No, pero tú lo que dices, dada cualquier sigma álgebra, si existe una medida de probabilidad definida sobre esa sigma álgebra. Bueno, sí. Sí, pues la trivial, siempre la trivial, pero otras que no sean triviales, no, sí. Sí, puedes definir muchas. Tienes combinaciones convexas de las triviales. Le asignas a un conjunto cualquiera de la sigma álgebra una probabilidad, a su complemento 1 menos eso y el resto 0. O a 2 y a 3, así. Sí, tienes muchas, tienes una infinidad. ¿Cuál es el cardinal de las medidas de probabilidad sobre una sigma álgebra que no sea finita? Esa sí está más difícil. ¿Cuál es el cardinal de qué? Las medidas de probabilidad sobre una sigma álgebra no finitas. Bueno, pues una, la finita. Bueno, se estaría preguntando, yo pienso que debe ser la de todos los subconjuntos de R, pero habría que probarlo. No más que eso, creo. Me parece. Pues no tienes un montón de problemas que hay que resolverlos. Bueno, pues pues nos vemos el martes para la última sesión, construcción de espacios de probabilidad. Es importante, es como el cierre, porque eso es lo básico en la teoría de la probabilidad, o sea, cómo construir espacios de probabilidad. Y buenos espacios de probabilidad, porque no cualquier espacio de probabilidad te sirve. Kolmogorov te da un modelo, pero ese a veces en general no te sirve. Lo tienes que modificar para que te sirva. Es así como lo básico, cómo construir espacios de probabilidad. Y dado para un determinado problema, ¿no? ¿Sí? Bueno.